Chiapas, Chiapas. Bienvenides, gracias. Esta mesa se llama Nuevos Medios y el Conflicto Social en Chiapas. Le pusimos ese nombre porque no nos llevamos muy bien. Hay varias cosas que están pasando en la antropología visual audiovisual, además también cosas que están pasando en Chiapas, y entonces quisimos como tratar de construir una mesa que nos ayudara a entender las cosas que están pasando, ¿no? O sea, como más allá de hacer nuestra propia interpretación de gabinete, de decir, pues esto yo creo que es así, o de ponernos en un lugar extraño, ajeno, a emitir juicios, pues quisimos como aventarnos a decir sobre sucesos continuos presentes, ¿no? De los que no tenemos certezas, y aventarnos a ver qué pasa, ¿no? Entonces esa es como la primera advertencia de esta mesa. No hay conclusiones. La segunda es esta otra de cómo estamos construyendo digámosle, el documento visual, ¿no? O sea, hay toda una tradición, o sea, también hay tradiciones que no se pueden romper mucho. O sea, los grandes maestros nos dicen o sea, y yo los respeto mucho, ¿no? O sea, que nos dicen que Teófila Palafox y que nos dicen que Maruch Santis y que ellos hablaron a nombre de los pueblos y que ellos pusieron y dijeron la narración visual de los pueblos. Eso es lo que nos dijeron, ¿no? Y yo no los voy a contradecir, no hoy. Pero el asunto es que también toda la cosa se ha movido y se ha modificado, ¿no? Pensaba mucho cuando estábamos planteando esto. Hay momentos, cuando Internet era un páramo vacío, y los que llegamos a poblarlo la primera vez y pusimos nuestra banderita, pensábamos que iba a ser una cosa bien bonita y todos íbamos a colaborar, y íbamos a construir conocimiento de forma horizontal, y íbamos a hacer un montón de cosas, y luego, pues antes de que llegaran las empresas, llegó el video de Pamela Anderson, y movió y transformó el Internet, ¿no? O sea, que permitió que ahora tengamos Netflix, ¿no? Pero también desencadenó una serie de vejaciones y violencia sobre un montón de personas, ¿no? Por esa dinámica que construyó ese video y que construyó una serie de tecnologías que permitieron su distribución masiva. Entonces, pues así pasa con un montón de cosas, ¿no? O sea, no es lo que queríamos, no sucedió lo que queríamos cuando lo fundamos. Luego pasaron cosas que fueron horribles, pero que también nos permitieron a todos los demás acceder a otras cosas, ¿no? Entonces es un poco esa perspectiva, porque también todos los que llegaron a Chiapas en los 90s y hacer esta cosa como de transferencia tecnológica y de llevar cámaras y construir un poco lo que nos platicaba Mariano ayer, permitieron un montón de experiencias bien satisfactorias, pero al mismo tiempo tenemos un gran acervo de videos con un montón de violencia, o sea, videos de golpes, videos de violaciones, videos de porno, que están y que se mueven y que se distribuyen mucho más que todo lo que estuvimos construyendo con ahínco y perseverancia de decir esto. Y están construyendo una narrativa, o sea, cuando llegaron los teléfonos celulares y empezamos a subir nuestro propio contenido, lo que decidimos subir fueron las peleas con nuestros amigos en la secundaria, y decidimos subir humillaciones, y decidimos subir un montón de cosas que de pronto no se parece a lo que la antropología quería que fuera nuestra voz, quería que fuera nuestra representación social en el mundo, nuestra autorrepresentación. Decidimos autorrepresentarnos de formas no tan chidas, ¿no? Entonces, esa es otra de las perspectivas desde la que nos ponemos esta mesa. O sea, las cosas, la forma en cómo se está representando a los pueblos, nos estamos autorrepresentándonos, no es exactamente la forma que nos gustaría a todos, ¿no? Pero está sucediendo, y de pronto no la estamos registrando, o sí la estamos registrando, pero de otras formas diferentes, porque no son video documental de las tradiciones de los pueblos, y no son fotografía
de la familia, sino son otras cosas que de pronto nos rebasan, ¿no? Y se construye en este proceso de conflicto social, ¿no? En esta cosa de choques y golpes y violencias. Entonces, también otra de las condiciones actuales que vivimos en Chiapas es este proceso grande y multiplicado de fragmentación, ¿no? Nos estamos haciendo pedacitos en todas sus interpretaciones posibles, y desde ahí estamos relacionándonos, desde decirnos diferentes y desde decirnos así, separados. Esa es la forma en cómo estamos también sucediendo, y el conflicto político y el conflicto social tiene sus manifestaciones, digamos, en esto que llaman realidad, para distinguirlo de la otra realidad de las computadoras y los dispositivos. Tiene sus manifestaciones ahí y se oyen los balazos y se ve la sangre y todo eso que pasa en las calles y en los caminos de Chiapas, pero también está sucediendo en las redes, ¿no? O sea, eso que se decía de la política, que era la guerra por otros medios, el Internet, la forma de suceder en Internet, también es la guerra por otros medios, también es el conflicto por otros medios, y entonces mucho del gran conflicto social que puede estar sucediendo en Chiapas está sucediendo en estas otras pantallas, ¿no? Y que probablemente no es así como un proceso de documentación, pero ahí está, ¿no? Y también ahí sucedemos. No pudo venir Katia, que era una de las ponentes y la que permitía que no fuéramos puros muchachos. Pero ella iba a plantear este asunto de cómo se plantearon los grupos de autodefensa que aparecieron el año pasado en su desempeño audiovisual en las redes, y de cómo esa es una cosa que, más allá de su existencia concreta en la realidad, aunque sí existen concretamente, sí tienen esas pistolas, o sea, su suceder, su acaecer, fue en la red, fue en el Facebook, y ahí se plantaron, y ahí está la marca en los mapas de las agencias de seguridad que dicen, ahí hay un grupo de autodefensa. No es porque alguien más lo haya visto, sino porque hubo un video que se subió a Facebook y que circuló por los WhatsApps que dice, ahí hay un grupo de autodefensa, ¿no? Y ese fue todo es todo un recorrido. Hay unos donde podemos encontrar hasta digamos, homenajes a Kurosawa, y, ¿no? O sea, en sus videos de autodefensa ya está. Pero, pues también, es otra, qué pena que no pudo venir, pero se disculpa con todas y todos ustedes. Pero esa es esta otra forma de suceder en red, ¿no? Entonces hoy vamos, los tres compañeros aquí presentes van a presentarnos diferentes perspectivas, no de esto que estoy diciendo, sino de sus propios proyectos y sus propias ondas, desde esa posición, ¿no? Ese es un poco lo que les invité, y luego me dijeron que no iban a hacer eso que yo los estaba invitando, sino que iban a hacer otra cosa, como Abraham, que va a ser la primera ponencia, que también hizo lo que quiso. Entonces, si ponemos ese. Gracias. Porque, y en honor a Ángeles, porque Ángeles crea la receta del pan de masa madre, pero la que sigue, por favor. Yo soy antropólogo, soy chilango y me vine a vivir a San Cristóbal hace más de 20 y tantos años, ¿ah? Y soy de los primeros antropólogos de la UNACH que estudiaba los cibercafés. Y el cibercafé fue en aquel momento el espacio de reunión en San Cristóbal. Ahí anda la tesis, tiene como 2 salidas y nada más, ¿no? Pero me acuerdo que en aquellos momentos Dolores Aramoni, que fue mi tutora en la licenciatura, decía, ¿qué es eso del Internet, no? En aquellos días el Internet era un ciberespacio, era algo vacío que teníamos que llenar de sentido. Y en las calles, ¿no? No existe un movimiento que se compare en estos momentos como el movimiento feminista que está irrumpiendo, ¿no? Y tal vez no lo tendría que decir un hombre, pero los hombres, al igual que en las marchas, tenemos que estar atrás, tenemos que estar no cuidando, sino vigilando nuestros propios actos, nuestras formas de ser hombres, ¿no? Varones, nuestras masculinidades, ¿no?
Y estar atrás como las marchas, ¿no? No quitarles el papel protagónico que las mujeres están teniendo en estos movimientos. Y bueno, la red Internet tiene un funcionamiento muy interesante. Mientras que en las calles las mujeres tienen sus carteles, sus consignas, sus demandas, ¿no? Que las hacen en las plazas públicas, que las hacen en las cámaras de senadores, diputados, en las casas, en los salones de clase, en las universidades. El comportamiento que tiene la red es similar a lo que ven del lado derecho, ¿no? Yo la primera vez que fui a una conferencia y vi cómo las expertas en Big Data empiezan a representar los movimientos sociales, pues lo van a ver ustedes como del lado derecho, en donde todos los tags y todas las narrativas empiezan a ser vistas o visualizadas de muchas formas. El que está del lado derecho es una de las muchas formas en las que se están visibilizando. Y por supuesto en Chiapas, como en todas las partes de México y del mundo, el movimiento es visto desde diferentes grupos, ¿no? De personas. Desde la individualidad hasta los colectivos están denunciando esta que es considerada la masacre más constante y a veces más cruel, ¿no? O sea, por ejemplo, en las academias, el propio COSUR acaba de despedir a un investigador, ¿no? Fue bien complicado su despido, pero fue posible, ¿no? Fue posible por la insistencia de las mujeres, porque los hombres hacemos mutis, como que no nos enteráramos, como que no. Entonces son muy pocas las voces de los hombres que dentro de COSUR denunciaron, presionaron, ¿no? Y las mujeres son las que constantemente estuvieron demostrando, hasta probando, ¿no? Estos actos de los académicos sobre las mujeres. Y luego llega el COVID desde el 2020 al 21, 22, y cambia varias cosas, cambia todo. O sea, consideramos que la academia fue de los espacios donde más inertes nos quedamos, como que no sabíamos qué hacer, ¿no? Dejaron de ir a las aulas, dejaron de hacer investigaciones, pues porque la pandemia nos obligaba al repliegue, ¿no? Pero dos cosas de una publicación de internet yo creo que destaco. Hubo un malestar individual y colectivo, estamos inconformes con algo, y los gigantes digitales se expandieron, ¿no? O sea, la riqueza que acumularon estos espacios en donde subimos fotografías, clases, funerales, bodas, inconformes, marchas, todo lo subimos a la red, todo lo que podíamos subir, un sector de la población empezó a subirlo a la red, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que en Ecosur llegó Microsoft alguna vez diciéndole, oigan, suban sus contenidos, y nosotros pues lo hacemos internet, ¿no? Lo hacemos público. Y dijeron en aquel momento los directivos, no, ¿cómo mi contenido? Y en este año de pandemia, todos subimos todo, publicaciones, webinarios, esto mismo, ¿no? O sea, vas a subir a la red, va a ser de forma gratuita, y bueno, los corporativos de internet están bien contentos porque estamos llenando de contenidos todos sus espacios, ¿no? Entonces eso fue lo que ocurrió, una de las muchas cosas que ocurrió en la pandemia. Había un malestar de las violencias que reproducimos en casa, ¿no? Del niño golpeado, de la mujer sobreexplotada, ¿no? Del hombre que tenía que ir a trabajar a las oficinas, ¿no? Y dejaba toda la carga del trabajo pues, en las casas, ¿no? El cuidado de infancias y de enfermedad estuvo sobre las mujeres. Y bueno, en México, Infotec, la UNAM, el TEC, el ITESO, pues tiene una larga tradición ya de intentar crear estudios sobre el Big Data. O sea, ¿qué ocurre en el Big Data? ¿Qué ocurre en la red? ¿Y cómo lo descargo? ¿Cómo lo analizo? ¿Cómo lo acomodo? ¿Cómo lo presento? ¿No? Entonces ya en México tenemos por lo menos una pequeña escuela de más de 10 años en donde académicos, ¿no? Rosana Reguillo, todos ellos, han intentado ver qué está pasando en la red. Ya hasta sale con Aristegui y entonces presentan los malestares que la sociedad tiene expresados en la red interna, ¿no? Algo que es interesante y que sí quiero, ahorita que vi a ti, los jóvenes, las jóvenes, se subieron a la red, ¿sí? Y igual, la reproducción de la violencia en la red en ciertas edades fue muy complejo de que lo vieran los adultos, ¿no?
Todos los casos de acoso digital fueron súper terribles, ¿no? Pero los adultos no sabemos, porque el acoso ya se da desde el cuarto, desde el baño, desde el patio, ¿no? Entonces, en algunos estudios hemos reportado que antes el acoso, pues, se quedaba en estas aulas, la gente salía y dejaba de ser acosada, ¿no? Hoy en día en las universidades, en las primarias, en las secundarias, el acoso no solamente se queda en este cuarto, sino el joven sale y sigue siendo acosado y molestado desde las redes sociales, ¿no? O sea, este tecnoceno, este individuo que porta celulares es ultraviolento, ¿no? Porque la violencia no para cuando yo salgo del salón, sino se extiende a la cotidianidad de nuestras vidas, ¿no? Entonces, bueno, hay ejercicios que ya que no son... Y así empezamos a ver la ciencia y analítica de datos, o sea, empiezan a ser visualizadas por estos mapas que seguramente ustedes han visto, en donde son una serie de puntos interconectados, ¿no? Y dependiendo de la intensidad del dato, pues se pinta más, se cambia de color, ¿no? Pero todas estas son expresiones del ser humano, o sea, cómo represento yo esta vida en la red, ¿no? Este mapa, por ejemplo, es un mapa que se hizo en 2005, en donde se intentó dar una expresión gráfica de lo que es la red de Internet, ¿no? Entonces, si ustedes se imaginan que la red de Internet pues, sería similar a eso, ¿no? Con sus límites, ¿no? Con sus puntos más prendidos, donde está más la influencia de la red, ¿no? Los puntos menos prendidos, ¿no? Y hay un límite, o sea, ¿quién sabe qué ocurre más allá? Y no es porque no exista el Internet más allá de esas fronteras, simplemente porque no se puede conocer ni analizar con los instrumentos hoy tenidos, ¿no? Y por supuesto IBM en el 89 empezó a hacer los primeros esfuerzos del análisis del Big Data, o sea, de lo que ocurre en la red. Y bueno, nosotros tenemos volumen, tenemos variedad, tenemos velocidad, tenemos veracidad en los datos que estamos subiendo en la red, pero también estamos estudiando la viabilidad de la visualización de lo que estamos produciendo en la red, ¿no? Entonces, estos impactos visuales son necesarios para entender qué es la red, ¿no? No basta con tener un montón de letras y palabras, sino cómo esas letras, palabras, textos y contextos los podemos ir teniendo en representaciones visuales. Por ejemplo, este es el más reciente del hijo del presidente, ¿no? En donde fue acosado, y pues lo que realmente existe son textos que se van acumulando en bases de datos, ¿no? Pero pues va a estar complicado que nosotros analicemos así a ojo de buen cubero las formas en que los adultos y las empresas y los partidos políticos van sobre una infancia, ¿no? Es más sencillo entonces empezar a expresarlo mediante gráficas en movimiento, o sea, no es una gráfica estática, se mueve, a partir de cómo la intensidad del movimiento de la violencia en contra de las infancias es como ese cuerpo gelatinoso tiene un movimiento, ¿no? Entonces ya no son estáticas las gráficas del Big Data, sino tienen movimiento. Nosotros en Ecosur, sí es en efecto una precariedad, yo creo que la 4T tiene una gran precariedad, pero lo platicaba con Marco, no es una precariedad absurda. Yo creo que los centros públicos de investigación, en efecto, tuvimos recursos a más no poder durante muchos años, y llega un momento en el que esos recursos fueron, yo a mi parecer, malgastados, ¿no? O sea, se compró un montón de coches, un montón de computadoras, un montón de cosas, ¿no? Y no se invirtieron en atacar los problemas de la gente, ¿no? Y en estas épocas en donde la política pública te dice, oye, analízate, reflexiónate, neto que necesitas tantos coches para ir de campo, te das cuenta que no, ¿no? Es neto que necesitas ir a dar ponencias a Ámsterdam, ¿no? La verdad es que no, yo puedo conectarme por internet y dar la ponencia, ¿no? Entonces, si hay un cambio no de agua, pero que tiene que inventar otras formas distintas de poder hacer estudios. Entonces nosotros con la gente de tecnologías empezamos a hacer un discreto ejercicio de Big Data, ¿no? De analizar cómo las marchas y los paros en estos 3 años empezaron a funcionar, ¿no? Y la respuesta es que se puede, ¿no? Sin recursos. Yo me acuerdo que metí ese proyecto hace 2 años a CONACYT y pedí, no sé, $1 millón, claro que no me los dieron, ¿no? Pero ese mismo ejercicio lo pude hacer con un mínimo costo, porque las tecnologías cambiaron, porque las técnicas cambian, ¿no? Porque las velocidades de los anchos de banda cambian, ¿no? Entonces son más accesibles. Entonces ya podemos hacer ese tipo de estudios sin la infraestructura que antes nos implicaba tenerlos, ¿no? Sin tener los 20 ingenieros y los 30 técnicos analizando los datos. Ya
estos análisis se pueden empezar a hacer de una forma más sencilla, ¿no? En donde se van cachando, se van cosechando la información que la gente sube, ¿no? Y entonces creas un protocolo de análisis, ¿no? Algo que quería decirles rápidamente, a ver si no me cuelgan los antropólogos que están en esta sala, es que yo creo que los antropólogos ya no somos necesarios tanto como pensábamos, ¿no? Antes sí teníamos que ir a campo, teníamos que ir a entrevistas, tomarnos fotos con las personas. Los fenómenos tienen una lógica propia, ¿no? No necesitan ser interrogados las personas para producir malestares, ¿no? Ya la gente tiene sus propias lógicas de organización, ¿no? Se toma sus fotos, se entrevistan, bajan la información, analizan lo ocurrido, ¿no? Entonces la propia gente es protagonista del propio análisis de sus fenómenos, de sus problemáticas, ¿no? Hoy tenemos a jóvenes detectando perfectamente bien qué es lo que ocurre en un salón de clase, ¿no? Y te puede hacer una tipología de espacios de violencia, de agresores, de víctimas, etcétera, ¿no? O sea, llega un momento en el que el conocimiento es tan público y que los fenómenos son tan documentados que la gran pregunta, Isaín, es: ¿necesitaremos en un futuro un reportero que nos reporte el acontecer? ¿O estamos usando el material que la propia gente está subiendo, ¿no? Por supuesto va a haber un proceso de análisis, que a lo mejor ahí sí los antropólogos tendrán algo que decir, pero la propia gente está haciendo ese tipo de análisis fenomenológico, analítico, que a veces es más interesante que el que hacemos desde la academia o el periodismo, a veces. Entonces, las realidades del confinamiento nos mostraron que hay dinámicas propias, que hay discursos hegemónicos, que hay contradiscursos, que hay fotografías, que hay videos, y que esto lo están subiendo la propia gente. O sea, mi propio hijo de 12 años es capaz de ir capturando partes del fenómeno. Y me voy a apurar porque ya les toca. Hay narrativas de todo tipo, ¿no? Una de las narrativas es la violencia de género en espacios digitales. El reporte que los chicos y las chicas suben, sobre todo las chicas, hay una violencia digital, ¿no? Perpetrada por autoridades, por el Estado, ¿no? Por organizaciones, por los conservadores. O sea, sí existe sí denuncio yo una violencia de género en espacios digitales, ¿no? Existen los feminismos, el feminismo, ¿no? Con sus múltiples posiciones, ¿no? Hay una batalla dentro del feminismo, ¿no? Por ver quién liderea el discurso, ¿no? Entonces esas cosas las empezamos a encontrar, ¿no? Hay gritos a la no discriminación, o sea, las mujeres en las calles, pero también en las redes, están declarando que hay una discriminación que hay que controlar, ¿no? Y, por supuesto, todas piden una libertad de expresión, ¿no? Piden que el Estado no manipule la información, piden que no sea transgiversada, ¿no? Entonces, existen discursos que no intencionalizas tú al momento en que haces la cosecha de datos. Yo en la cosecha de datos lo que hago es meto los tags de los últimos años, ¿no? O sea, ¿qué es el tag más retuiteado y etiquetado? Y a partir de esos tags me llevan estos temas que tú empiezas a poder visibilizar en las redes, ¿no? Y ya para pasarle la voz a mis compañeros, es que estos trabajos deben ser cada vez más públicos, ¿no? Tienen que salir más de las universidades, o sea, salir más del campus universitario, o sea, que estos expertos que creen que tenemos que enseñar, no, estamos aprendiendo, o sea, estas técnicas de cosecha de datos las están haciendo jóvenes, muy jovencitos, de 20 años, ¿no? Ya nosotros no somos capaces de entender estos lenguajes ni los algoritmos para poder hacerlo. Dos cosas: no necesitamos la mega infraestructura. Algo que aprendimos es que la cosecha de datos, con el paso del tiempo, las métricas hacen que se comprime más la información. Entonces antes pensamos que necesitábamos un gran servidor con un discote duro, y no, la información de 3 años cada vez no se ve. O sea, la compresión del dato es cada vez más eficiente. Este material que están produciendo las sociedades, el tecnoceno, la tecnoceno, nos debe de hacer pensar y actuar a la sociedad, sobre todo a las academias, ¿no? Las academias estamos muy cómodas, ¿no? Entonces tenemos que empezar a movernos y a ver cómo es que se está produciendo
estos nuevos tipos de información en las redes. Este ejercicio de Big Data únicamente se concentró en el texto, pero hay más que el texto en las redes. Hay que empezar a definir nuevos protocolos y nuevas técnicas para el análisis de videos, ¿no? Toda la cantidad de videos que Zoom ha acumulado en estos años, habrá que sacarlos y habrá que empezar a analizarlos, ¿no? O sea, ¿qué nos estamos diciendo en todos los idiomas, en todas las edades y en todos los contextos, ¿no? Entonces, hasta aquí le voy a dejar, ¿no? Es una combinación entre una lucha que es el feminismo, ¿no? Que es poderosa, y un despliegue de la academia que ha quedado como atónita, ¿no? No sabe cómo construir nuevo dato, cómo analizar nuevo dato y cómo presentar nuevo dato. Aquí se cumple, yo creo que en el caso del Big Data, esto de que hay una teoría excesiva sin dato. O sea, sabemos qué imaginamos que ocurre, pero no tenemos el dato del Big Data. Y por otra parte hay un montón de datos del Big Data, pero sin teoría, ¿no? O sea, la teoría que diseñamos hasta hace 3 meses ya no sirve para estas nuevas despliegues del fenómeno social global, ¿no? Bueno, sería hasta ahí. Qué bueno que me tocó a mí como segundo, porque justo como estos temas de las personalidades, de las academias y justo pensando en esta cosa de ser antropólogo, ¿no? Realmente si somos necesarios en este momento de la vida contemporánea en México. Y justo lo que yo quiero compartir ahora es algo que, bueno, trabajamos junto con Leonardo en 2020, en la pandemia, y era pensar qué era lo que estaba pasando con la gente en Chiapas, en San Cristóbal, en las comunidades. O sea, cómo la gente estaba recibiendo este encierro, este miedo, este discurso, este control sobre los cuerpos, sobre las ideas, ¿no? Y justo, yo me reconozco como antropólogo, como fotógrafo, y trato de combinar ambas cosas. No sé, justo también como dices, ¿no? Si realmente lo que yo hago también lo puede hacer alguien más sin que sea antropólogo, ¿no? Pero bueno, la historia es que comienza, y quiero compartirles el título de esta cosa que quiero hablar, ¿no? Que se construye en el ámbito y en el tiempo de la pandemia, ¿no? Ahora que estamos hablando en este título de este encuentro, de los usos de los medios en tiempos de pandemia, ¿no? Entonces, de lo que yo voy a hablar, le puse un título que se llama Destruir el mal, la ritualidad de la violencia en tiempos de pandemia, ¿no? O sea, de ahí un poco este sentido antropológico de pensar las acciones de la gente en un contexto que estamos viviendo ahora, actualmente, en donde vemos a Chiapas ya en las noticias internacionales, nacionales, como un lugar donde ya los hombres con armas largas han salido a las calles y la gente se está creando una idea distinta a esta versión romántica de Chiapas. Comienzo mencionando, para quienes quieran después tener la referencia, en el medio digital Chiapas Paralelo publicamos junto con Leonardo un resumen de lo acontecido en varios meses sobre la pandemia. Yo haciendo foto y haciendo un poco el antropólogo, yendo a campo y dándole la información al creador de la palabra, para que con su poesía pudiera pues aventar este enunciado a toda la población y entender lo que estaba pasando en Chiapas. Entonces comienzo diciendo una frase que Leonardo en este artículo que hicimos, o crónica, menciona, y es un mensaje que se esparció en la red, en WhatsApp, y que también fue traducido al tzotzil, de esas que yo tengo más o menos la referencia, seguro fue también traducido a otras lenguas, ¿no? Y en español dice así, ¿no? La noticia de último momento es que los gobiernos municipales llevan un convenio y deben de cumplir al entregar 60 personas al día. Tienen que entregar 60 muertos al día la próxima semana. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que compartan la información,
que no permitan que vecinos, familiares, amigos lleguen a los centros de salud, ya que cada centro de salud de cada municipio debe entregar 60 personas muertas por día. Esto es lo que ellos les llaman la expansión del virus. Pero ¿cómo lo van a expandir? A través de la fumigación de chemtrails, que hacen a diario en los cielos, y la segunda fumigación es la sanitización. Los químicos que están fumigando son altamente tóxicos para los pulmones y los bronquios. ¿Qué tienen que hacer? No permitir fumigar, compartir la información. Ningún gobierno quiere que la salud sea fundamental. Todos quieren que sea para el beneficio de ellos. El proyecto es reducir la población a través del nuevo orden mundial de las antenas 5G y de los alimentos procesados que son de origen multinacional y que contienen agrotóxicos como fenilalina, aspartame, benzoato de sodio, gluten. ¿Qué tenemos que hacer? Compartir esta información y no dejar que nuestros seres queridos acudan a centros de salud, ya que la única forma de completar los 60 muertos al día por cada ayuntamiento son para todas las personas que ingresen a los centros de salud. Entonces, compartan la información. Que nadie acuda a un centro de salud, que se curen con remedios, de estos remedios naturales, pero nadie debe de acudir y nadie debe de permitir la fumigación para sanitizar, porque la gente morirá. Eso es todo, y compartan la información. Bueno, es a través de este mensaje que se esparció a todas las latitudes, al menos de lo que yo tengo conocimiento en los Altos de Chiapas, es que comenzamos a crear esta historia junto con Leonardo, este resumen de lo que había acontecido. Lo que les voy a presentar es un video que construí a partir de pedazos de dos historias de dos comunidades. Una es Villa Las Rosas, la otra es La Ráinzar. Todavía no. Para nada más poner el contexto, esta historia que armé en este pequeño video, para mí representó cómo la virtualidad, cómo las redes están generando también una realidad que tal vez no esperábamos. Al mismo tiempo deja muchas dudas sobre cómo estamos siendo controlados o cómo estamos actuando como seres humanos, y también habla de mucho de las diferencias que existen en Chiapas en términos de el acceso a la salud, el acceso a la información veraz, ¿no? Y también la percepción de la población con respecto al poder político de Estado. Que eso, yo más o menos podría decir que hay una referencia abismal, un cambio abismal desde 1994 con la aparición del Ejército Zapatista. Esas autonomías y esas formas que aparecieron se fueron desarrollando, y ahora lo que vemos es una atomización, por así decirlo, o una fragmentación de la sociedad, de las sociedades, de las comunidades. Y entonces pone a flote esta pandemia el proceso de fragmentación social y política que estamos viviendo en Chiapas. Entonces, quiero que pongan atención en el discurso, porque tiene que ver mucho con el discurso y la percepción de la misma gente con respecto a lo que les acabo de comentar. Y nada más poner el contexto de que esto yo lo hice porque tenía una asignación para un medio, que es para el medio que colaboro más, pero entonces a mí lo que me pedían era como, necesitamos entrevistas de lo acontecido, bueno, y para hacer la referencia, había sucedido primero en Venustiano Carranza, que es la parte central del estado de Chiapas, un primer momento en donde pobladores habían llegado a quemar la clínica, por este mensaje que ya les compartí. A partir de eso, a mí me hablan, ¿no? Como a medianoche me dicen, oye, fuiste para Venustiano Carranza porque eso es noticia, eso es único, necesitamos tenerlo, ¿lo tienes? No. Uy, qué mal. Entonces ya así como, ¿cómo no estás ahí, no? Pasó,
Al otro día muchos compañeros, como esto fue en la madrugada, muchos compañeros periodistas llegaron, documentaron los destrozos que habían hecho en la clínica, hubieron saqueos en Electra, pero lo más relevante que fue es que quemaron la casa de la mamá del gobernador. Entonces hay unas fotos donde se ve el ataque directo a yo lo veo así, esta lectura, al poder político, ¿no? A través de lo material, de la quema de la casa de la mamá del gobernador. Ese evento pasó y después sucede en Villa Las Rosas un evento similar, que es llegaron pobladores a quemar la clínica, y el tercer evento, bueno, en este Villa Las Rosas sí llegué al segundo día, y de hecho me hablaron, me dijeron, ¿vas a ir? Sí, sí voy a ir, ok, va. Y bueno, estos testimonios que tengo aquí fueron construidos en ese contexto de yo ir como asignado a hacer esta noticia, pero lo que a mí me pareció interesante y rescatable al final era como me decían, tienes que hacer que la gente te diga su palabra bien, que se escuche claro, porque es que luego hablan como que no se entiende qué dicen. Y yo, ok, va. Entonces, estas grabaciones son 3 de 4 que hice, pidiéndoles a los pobladores que me explicaran cada vez, que me repitieran qué era lo que había pasado. Lo que encontré después fue que es algo muy interesante como... Un montón de cadenas de WhatsApp, ¿no? De diferentes momentos, tiempos en ese proceso, o sea, desde febrero hasta junio, por ahí, ¿no? Y empezamos a ver una secuencia que se va adaptando y va creciendo, ¿no? O sea, aparece una cadena muy abstracta en inicio y luego se va adaptando territorialmente y se va adaptando a las nuevas noticias y se va adaptando a nuevos personajes en cada lugar donde va llegando. O sea, es decir, le mando la cadena de WhatsApp que me llega a mi tía de Guadalajara y cuando ella la rehace, le agrega cosas, ¿no? Que tienen que ver con los que está pasando en Guadalajara y se lo manda a la tía de Tijuana y ella lo vuelve a hacer y le agrega cosas que tienen que ver con Tijuana y lo conecta, digamos, con referentes territoriales, ¿no? Y así, y entonces estas cadenas no son, a pesar de lo que me decía Ángeles Mariscal, o sea, no son una creación de una mente maestra malvada, ¿no? Sino que es una cosa que vamos construyendo colectivamente. Es súper feo, pero es muy bonito. O sea, cómo se va construyendo y va sumándole y se va adaptando hasta las últimas que llegaron aquí y que se sumó toda la conspiranoia internacional a problemas locales particulares de cada pueblo, de cada región, y se hicieron las cadenas en Tzotzil y se mandaron los audios en Tzotzil para que todo el mundo supiera que los chemtrails y el 5G y el coronavirus y las vacunas y Bill Gates tenían que ver con el cacique local y el presidente municipal de cada pueblo, ¿no? O sea, todo, por supuesto, todo está conectado, ¿no? Entonces, ese proceso lo registramos, lo planteamos, no nos gusta publicar en revistas académicas, ¿no? Para que nadie nos lea, sino lo publicamos en Chiapas Paralelo para que hubiera más lectores. Y ahí está. El asunto es que ese proceso se va a repetir, se sigue repitiendo, ¿no? Y son una mezcla, o sea, es una producción de contenidos que es como es masiva, ¿no? Como es, cada nuevo replicador le aumenta contenidos y los va adaptando. Pasan cosas de todo tipo. O sea, la última, la de este año, digamos, es el asunto de los ladrones de niños, ¿no? Que Isaí nos ayudó mucho a identificar algunas cosas que no teníamos claras, porque pues han estado circulando la nueva, o sea, la nueva gran cadena de este año es esta de que hay un grupo de robachicos, bueno, no, ya no se dice robachicos, se decía en la antigüedad, pero y es terrible, o sea, el mensaje es terrible, o sea, el mensaje dice, y está pasando esto, y les están haciendo esto, y les están quitando esto, y es una cosa horrible, que luego se le agregaron fotografías de lo que les estaba pasando a las niñas y niños que eran sustraídos, y se fue adaptando también, igual que en esa ocasión, se ha estado adaptando a cada región, y cada región entonces
reconoce a los personajes que son sospechosos, ¿no? La última que revisamos era el mensaje de les aviso que están robando niños y que se los están llevando, y va acompañada de 2 fotos de cuerpos descuartizados, ¿no? Porque pues les quitan, ¿no? Pero el asunto es que esos cuerpos descuartizados corresponden a personas adultas, a hombres adultos velludos, que aparecieron, aparecieron aquí en Chiapas. Es como de nuestras novedades, ¿no? Que no teníamos cuerpos descuartizados, pero ya tenemos en estos últimos tiempos. Y esa foto es la que se adjuntó, y como eran pedazos, no se podía saber a primera vista. Y entonces todo el mundo asumió que eran niñas y niños, ¿no? Y hubo que hacer así como un trabajo de grandes acercamientos, ¿no? O sea, y entonces ver que... Y confirmarlo con las fotos originales de dónde habían salido y dónde se habían tomado y a qué hacen. Pero eso a lo que nos lleva es a varios procesos de violencia ya en la realidad concreta, ¿no? O sea, las cadenas circulan y todos, ¿no? Nos asustamos por lo que nos tengamos que asustar en ese momento y tomamos las precauciones necesarias. Pero en Chiapas son ya 4 intentos de linchamiento, uno que sí fue efectivo, ¿no? Donde sí hubo un muerto, y también está pasando en Oaxaca y también acaba de pasar en Puebla, ¿no? Y están muy vinculados estos circulación de mensajes. La bronca es que no puede dar mucho seguimiento, o sea, solo Mark Zuckerberg puede identificar dónde está circulando mucho el mensaje, dónde se dan estos actos de violencia y cómo van moviéndose, cómo se van actualizando, cómo se van modificando, y están ahí y nos hacen esas cosas. O sea, los compañeros que decían, es que nos están envenenando, porque pues es lo que leímos, ¿no? Lo leímos en un texto, y los maestros nos han dicho que hay que leer, ¿no? Desde niños, y que lo que leemos es cierto. Y además vienen, por lo menos en 2020, todo lo que se distribuyó en Chiapas venía acompañado de un discurso de resistencia y de rebelión y contra el gobierno, ¿no? Y entonces eso también, todos nosotros que trabajamos en Chiapas desde los 90, 2000, dijimos eso, ¿no? O sea, era el mismo discurso que construimos, pero ahora adaptado para las cadenas, acompañadas de fotos que pueden salir de cualquier otro lugar. Y entonces es un fenómeno bien bonito de las redes, que nos está llevando a tener actos colectivos que pues no son padres, ¿no? No nos está llevando como o sea, también nos llevó a las movilizaciones, ¿no? O sea, también en la revuelta de Oxchuc ¿qué fue? 2008, 15, ¿no? Se hizo desde WhatsApp, ¿no? O sea, es una cosa que se convocó y se construyó y se organizó desde el WhatsApp, no desde las radios comunitarias que montamos se hizo a partir del WhatsApp, que se convocó a todos y que llegaron y que quitaron a la presidenta municipal o su esposo, no sé quién era en ese momento. Y todas esas cosas están y nos rodean. O sea, nuestro trabajo de formación y transferencia tecnológica de medios que estuvimos trabajando, y unos trabajaron más que otros, ¿no? Pues no, o sea, sirvió para lo que sirvió en ese momento, pero ahorita se están moviendo de otras formas muy diferentes, y no estamos, o sea, no, ya, o sea, no, yo, no sé, o sea, la policía cibernética que le dicen, ¿no? O sea, no se ha dado cuenta, ¿no? De nada, ni va, ¿no? Pero en el asunto del registro y de la documentación de esos procesos, ¿no? Tanto periodísticamente como academiquísticamente, no está sucediendo tampoco, ¿no? Porque no estamos logrando aprehenderlo, y está sucediendo con nuestra tía, ¿no? Y nuestro primo, y están haciendo esos procesos de comunicación bien interesantes a los que no estamos logrando llegar. Ya, solo eso quería decir en mi interrupción. Ahora le voy a dar la palabra a Marco,
Marco también es fotógrafo, también es comunicólogo, yo soy comunicólogo. Cuando yo conocí a Marco de Chiapas, ¿no? O sea, se aventó la de Tenejapa y ha estado haciendo mucho de eso en la antigüedad, ¿no? O sea, ya era este siglo, pero fue hace como 15 años, que se han movido y hizo su tesis de licenciatura sobre el Internet en Chiapas, en Tenejapa en particular, cómo ha sucedido, ¿no? Y ahora es director de un museo y de una galería, de un centro cultural y hace muchas otras cosas más. Pero bueno, le doy la palabra que se presente y gracias por venir. Gracias. Bueno, mi nombre es Marco Girón. Yo les voy a contar un cuento. Más bien no es un relato de todo esto que comenta Leo de una investigación que empecé desde el 2004, justo cuando conocí a Leonardo y cuando yo entré a trabajar a una institución de investigación científica, Ecosur. Entonces, yo estudié informática en la Universidad Tecnológica de La Selva y pues ahí me enfoqué muchísimo al desarrollo de recursos multimedia. En ese entonces estaba de moda y era lo que quería estudiar. Y pues empecé a desarrollar varias aplicaciones, sobre todo de estos discos interactivos que se metían a la compu y reproducía y le podías picar botoncitos. Y cuando llegué a Ecosur empecé a trabajar el tema de digamos como de la identidad de donde soy, de Tenejapa. Entonces desarrollé un par de trabajos que tenían que ver más con las ritualidades y con todas estas cosas que hacen los antropólogos, como documentarlo desde esa forma, como más dinámica. Y después empecé también una investigación sobre desde dónde los pueblos originarios estamos creando o estamos utilizando estas herramientas tecnológicas como el Internet, ¿no? Entonces, yo tenía la ilusión, pues en ese entonces no había tanto conocimiento, pues menos en los pueblos originarios del Internet, ¿no? Y menos, y obviamente por el conocimiento de las páginas web. Y esa era mi ilusión de esta investigación. Mi ilusión era hacer una página web del pueblo de donde soy, pues del pueblo de Tenejapa, ¿no? Y que surgiera desde adentro, no desde una institución, ¿no? Entonces, esta breve, pequeña investigación arrojó que en ningún lugar de América Latina tenía un pueblo originario su página web desde adentro, desde la comunidad. Habían páginas web, pero desde las instituciones como el INI, como el CDI, como las universidades, que no es como demeritar ese trabajo, más bien era que no había una iniciativa, una organización, o no había, digamos, como un interés de conocer estas o la utilización de estas nuevas herramientas para poder dar a conocer algunos aspectos de las comunidades, ¿no? De las organizaciones. Entonces empecé a hacer la diagramación o la planeación, la estructuración de una página web de Tenejapa desde las tradiciones, ¿no? Es más como un trabajo antropológico. De hecho, cuando empecé a hacer todas estas investigaciones, o bueno, este trabajo, este proyecto, me empezaron a decir antropólogo en mi propio pueblo, ¿no? Porque veían que les preguntaba, como que hacía la función o la labor de un antropólogo, ¿no? Y pues marchó ese trabajo, pudimos generar la página web, se publicó. Ya ni me acuerdo, creo que en el 2009, 2010 o 2008, le estuvimos dando como ese mantenimiento, pero después nos llamó mucho la atención
también pues estaba comenzando todo esto, lo de las redes sociales, el Facebook, más que nada. Y dejamos, porque no había como mucha interacción en la página web, o sea, era subir información, pero no sabíamos así como, ¿cómo se puede? Una interacción en vivo o en tiempo real con la gente, ¿no? Entonces sí leían el blog o veían las fotografías, veían los videos, escuchaban los audios, pero no había como más allá, ¿no? Entonces las únicas estadísticas que teníamos eran como la cantidad de visitas que tenía la página web. Entonces surgió el Facebook y creamos la fanpage de Facebook de Tenejapa y empezamos a publicar fotografías, muchas fotografías, igual como que en la misma línea de lo antropológico, las ritualidades, las fiestas, las ceremonias que se hacen en Tenejapa, y que ese era el objetivo realmente de esta página, pero hubo pues más dinamismo, había más interacción con la gente, y precisamente esa interacción con muchas personas desde Tenejapa y también desde tenejapenses que han salido del pueblo a trabajar a otros lugares, cómo empezó a crecer, ¿no? Como la cantidad de gente de Tenejapa, pero que están trabajando en diferentes lados, en Cancún, en la Ciudad de México, en Estados Unidos, empezaron a interactuar con la página. Y además personas que no son de Tenejapa también empezaron a interactuar por el contenido, o más bien por las fotografías que subíamos y la explicación que le dábamos a los rituales que mostrábamos en las fotografías. Y lo interesante aquí es que empecé a tener más interacción con la gente de Estados Unidos, preguntando principalmente, o más bien como que no exigiendo, sino que querían saber más sobre las tradiciones, porque decían, pues personas que se fueron a Estados Unidos y que tienen como más de 10 años allá y que no han visto lo que veían cuando estaban en el pueblo, ¿no? Entonces tenían esa petición más bien de que subiéramos más fotografías del carnaval, de las diferentes ritualidades que se hacen en Tenejapa. Y también un ejercicio que empecé a hacer era subir una fotografía y preguntar, a ver, ¿cómo llaman en celtal esta planta? Entonces ya empezaban los comentarios y empezaban a participar, y ya no solo de Tenejapa, sino que de otros pueblos originarios, de Chamula, Sinacantán, lo decían en Tzotzil, lo decían en Zoque, lo decían en Tojolabal, y los de Estados Unidos pues igual, ¿no? Participaban. Y pues hasta la fecha, bueno, un poquito de antecedentes de este proyecto, pero en el presente, bueno, antes, a la mitad, digamos, como del camino de este proyecto, veíamos como un puntito de luz o una esperanza, ¿no? De cómo en lugar de que, bueno, como esto de la construcción colectiva que mencionaba Leo, como que estaba en un punto en la bifurcación hacia el bien o el mal, ¿no? Entonces, pues estábamos justo en ese punto y era como aprovechar, ¿no? la motivación que tenía la gente de participación y cómo se iban involucrando más personas digamos, en el manejo y en el control de la página de Facebook de Tenejapa. Pero pues llegó la pandemia, ¿no? Y todo eso como que fue una encrucijada y fue también una forma como que nos empujó la decisión o la vida hacia el camino de cómo se utilizan estas herramientas tecnológicas o la tecnología del Internet hacia la violencia o hacia la publicación de cosas que no, pues lo que ya mencionaban antes aquí, ¿no? Qué videos se están subiendo, cómo
cómo se empezaron a generar nuevas páginas de Facebook de los pueblos originarios, no solo de Tenejapa, que tienen entonces en la actualidad cómo convivimos con esta tecnología. Pues justo empezó a tomar fuerza a partir de la pandemia, cuando la gente empezó a compartir este tipo de cadenas que se mencionaba aquí y que la gente lo cree, ¿no? Y también el acceso al internet cuando llegaron a los pueblos originarios, la red de celulares y todo este acceso que también se tiene para comprar un celular o para adquirir un celular con internet, y que eso justo ayudó para que se pudiera pulverizar toda esta información y de qué forma la gente lo empezó a tratar o a construir, ¿no? Entonces, estamos como en esa época del uso de la red, o sea, del internet. La dinámica ahora de la página de Facebook de Tenejapa ahora es como de servicio social, ¿no? De personas en Estados Unidos que quieren comunicarse con su familia, que perdieron contacto o que quieren saber o que quieren una fotografía de su comunidad o del lugar de donde son. Más como que en esa dinámica está funcionando ahora la página, y también de alguna forma compartimos información sobre, bueno, empezamos a compartir información sobre la pandemia, sobre los audios también, porque en Tenejapa cuando circuló todos estos mensajes de cadena, pues detonó también esto, ¿no? Que era, o sea, que lo entendían, de que llegaban con drones a Tenejapa a soltar no sé qué era, el líquido. Y además empezó la gente a subir fotos, fotomontajes, ¿no? De un monstruo como que en el pueblo lanzando cosas, y que eso era el COVID. Y lo compartían en el WhatsApp, en el Facebook, lo compartían así, y la gente lo creía, ¿no? Entonces, ahora queremos como retomar nuevamente esta cosa, quizás que sea como una cosa romántica, pero sí como desde la identidad, el mantenimiento de la memoria, utilizando estas herramientas. Yo uso la fotografía para eso, pero también el internet, ¿no? El Facebook, las redes sociales que existen, y pues ya, eso. Gracias. En realidad, ¿no? Para traducir estos eventos, ¿contra quién están peleando, no? Y es contra el Estado, ¿no? Contra un Estado que nos tiene, por lo general, discriminados, marginados, precarizados, ¿no? Y estos fenómenos no se han dado solamente en México, ¿no? Con el COVID, o en Guatemala, sino también, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Hace ya algunos meses salió, por ejemplo, en el New York Times, el caso de, no me acuerdo si era en Brooklyn, no lo voy a inventar, pero era un barrio marginal en donde pues todos también empezaron a organizarse, toda la población negra empezó a organizarse para quemar y todos estos centros como de vacunación, ¿no? Y yo recordé mucho eso que estaba pasando en Chiapas antes, ¿no? Las primeras quemas de clínicas. Decía, bueno, claro, ¿por qué tendrían que confiar en un Estado, ¿no? Para el cual pareciera que es más cómodo que desaparezcan, ¿no? Y los testimonios en este reportaje era, ¿por qué están tan preocupados por nosotros ahora? ¿De cuándo acá? ¿No? ¿De cuándo acá nosotros les preocupamos, ¿no? a las instituciones de salud? ¿Qué están ganando ellos al vacunarnos? Y yo no podía evitar pensar en Chiapas, ¿no? En cómo ven al Estado, ¿no? Un Estado que nos ha traído
supuestos tecnologías agrícolas que han acabado con nuestro café, que han acabado con nuestro maíz, y un Estado que nos ha inyectado agua, ¿no? En vez de vacunas o tratamientos de cáncer y tal, ¿no? Entonces, ¿por qué no tendrían que desconfiar en él, ¿no? Entonces, no es solamente la educación básica y precaria que hay en el mundo rural, el no saber qué información tomar y no tomar del internet, o sea, sí, son diferentes elementos, pero no podemos perder de vista contra quién están peleando, de quién desconfían, ¿no? Sobre todo. Bueno, en fin, era una reflexión en voz alta. Que puede ser tan violenta como la que va un centro de salud, además, que son difíciles de instalar, que son difíciles de echar a andar, toda una infraestructura, es una agresión contra uno mismo, pienso yo, en algún momento. Esto mismo me hace pensar, justo hablando del análisis de la información en dimensiones gigantescas como el Big Data. Yo no lo conozco y no tengo pues, muchos referentes sobre él, pero hilándolo un poco con el fenómeno que recién pasó en la ciudad, en donde un grupo de personas armadas descaradamente estaban caminando por pues, las principales vías de comunicación. La pregunta que siempre me hice, o la respuesta que más bien que me doy de la pregunta es pues que ellos no estaban organizados y simplemente demostraron que podían hacerlo y que podían salir a las calles y que podían tomar las calles sin ninguna organización, sin ninguna estructura, sin ninguna planificación, ¿no? O sea, no es lo mismo el Culiacanazo que el San Cristobalazo, ¿no? Justo, entonces lo que habría que ver es cómo generar esa estrategia para analizar estos datos de cómo ocurre esta información, quiénes la están mandando, cómo se articulan estos nodos, a la manera que lo expusiste, para saber también si quienes están enviando estos mensajes son personas que también han sido reconocidas dentro de su comunidad como autoridades, digo, de pares, pues, ¿no? No tiene que ser Bill Gates quien mande el mensaje. Y otra cosa que me parece importante es un elemento que no hemos visto, que es la sencillez o la minimización del fenómeno que desde la presidencia de la República se le dio al evento. Entonces Gatell decía una cosa, Obrador lo hacía ver menos complicado, entonces creo que son una múltiple o muchas variables jugando al mismo tiempo y solo se detona con algo argumentado, como que pues los poderes estos grandes están queriéndonos envenenar y pues hay que luchar contra el mal. Y bueno, creo que no sé, la pregunta es cómo creamos estos elementos o estrategias de análisis para ver cómo ocurre, quiénes son, cuáles son los nodos articuladores. Me acordé un poco de un texto de Figurar el Poder, un texto que publicaron en el CIESAS, y justo los elementos son estos discursos existentes antes de ese otro, ¿no? Hola, mi pregunta está un poco conectada con el comentario del compañero acerca de quizás la mejor manera de paliar estos fenómenos violentos y esta tendencia como a la perversión en la psique humana podría ser como la educación para utilizar estos medios digitales y estos nuevos medios de comunicación. Entonces mi pregunta para ustedes como investigadores, como comunicadores, o por ejemplo para Marco, es si ustedes conocen de proyectos que se estén realizando que estén como enfocados a las buenas prácticas en el uso de estos nuevos medios de comunicación, porque me parece muchas veces que es muy fácil identificar los fenómenos masivos que están ocurriendo, por ejemplo la violencia, la protesta, pero estas pequeñas prácticas, por ejemplo lo que decía Marco respecto a su servicio comunitario en la página de su comunidad, se me hace muy interesante y sobre todo en un lugar como Chiapas, porque aquí tenemos la mayor proporción de comunidades indígenas en el país, la población rural es más grande que en otros estados de la República y el movimiento social es muy activo.
Entonces, esa es como la pregunta que me surge. Si ustedes han identificado este tipo de prácticas, o no sé, proyectos o propuestas, por ejemplo, en la educación, de, no sé, materias nuevas en primaria, donde se les enseña a los niños a ser selectivos con la información que utilizan, o a la gente, ¿no? A la gente de la comunidad, porque pareciera que no hay nada al respecto. Y hay, por ejemplo, bueno, yo he visto recientemente proyectos, me hizo mucho ruido una convocatoria, propuesta de financiamiento de Amazon para proyectos de digitalización en los estados como Chiapas, como Tabasco, como Quintana Roo, y yo me preguntaba, bueno, ¿por qué quieren eso? ¿Cuál es su interés si son los estados que realmente las prioridades en proyectos sociales, bajo mi lógica, serían distintas, ¿no? Serían más como proyectos hacia la educación, proyectos hacia la salud, hacia la vivienda, pero son proyectos de digitalización. Entonces, como que me ha empezado a hacer ruido últimamente este asunto, porque pues obviamente es algo muy nuevo para todos, ¿no? Esa es mi pregunta. Gracias. Me iba a clavar. Desde el principio. Creo que hay dos momentos. O sea, uno el asunto de el proceso de investigación, ¿no? O sea, cómo nos aproximamos a los fenómenos para entenderlos, para comprenderlos, para platicárselos a nuestra abuelita, como decía, ¿no? Es decir, y que tiene que ver también con lo de transferencia, ¿no? Es decir, adaptamos a la realidad con nuestra metodología para que suceda lo que esperábamos que suceda, investigamos lo que deberíamos de investigar para que poder construir como explicaciones, comprensiones de los fenómenos, o investigamos nuestras simpatías para darle sustento a lo que nosotros queremos y nos gusta, ¿no? O sea, que son como dos formas de aproximarse, y entonces vamos a aproximarnos a lo diferente para explicar lo propio, ¿no? Para decir, sí, mira, es que ellos no saben y ellos son así y son salvajes, o sea, estamos repitiendo ese mismo fenómeno del buen señor del Pacífico Oriental, de decir, sí, míralos, ¿no? O sea, ¿cómo no están haciendo lo que deberían de hacer? Porque nosotros que somos buenos sabemos cómo se hace. Y toda esa cosa que nos sigue arrastrando y que nos sigue jalando a yo. Eso por un lado. El otro es en el asunto, cuando se hizo transferencia de medios, cuando se empezaron, o sea, el INI y todos sus seguidores de uno y otro lado, se estaba partiendo de la teoría hipodérmica, o sea, se estaba partiendo del asunto de decir, vamos a decir esto usando los medios, y entonces todo el mundo que reciba nuestro mensaje va a entender lo que nosotros queremos decir. O sea, esa teoría, que es la teoría de principios del siglo XX de la radio, y que luego fue la de Goebbels, y todo el mundo creyó que Goebbels estaba haciendo cosas, nos pone en una perspectiva de pensar los medios como esa cosa que se pensaba a inicios del siglo XX, y luego supimos que no era así, y aún así seguimos insistiendo en hacer transferencia de medios. En fin, y la última, que tiene que ver con el chisme y las noticias y el Estado, ¿no? O sea, esta distinción de decir, hay cosas que son chismes y hay cosas que son noticias, que fue algo que también nos convencimos en algún momento del siglo XX, de decir, y los chismes son de las personas muy específicas que están en el lavadero, y esas personas se comunican de esa forma, y los muchachos que saben escribir y que hacen noticias, y entonces partíamos de esas dos formas de transferir información, de mover información y datos, pero una no estaba validada y era trabajo de antropólogos, y la otra sí estaba, y eran noticias, y había métodos y había formas de escribirla, y un triangulito que... Entonces, esas dos que ahora podemos ver, o sea, ahora con todo lo que estamos viendo de cómo López Dóriga, que fue el gran maestro de todos los periodistas, de 25 cosas que dice, 25 son falsas. Y entonces, ¿cómo hacemos ahora esa distinción entre los que hacen noticias y los que hacen chismes, si lo que decíamos del chisme es que no está muy apegado a la realidad, cuando la información que se publica en medios no está muy apegada a la red?
y ya no solo los medios, aquí vamos a hablar del Estado, rapidísimo, sino también lo que estamos construyendo desde la academia, ¿no? O ellos. Es decir, Nature le publicó a Lascano un artículo de opinión el año pasado, donde hacía una serie de afirmaciones que no estaban sustentadas en lo concreto, ¿no? Donde dijo lo de la estampita, que todos sabemos que sucedió, pero asumió que el asunto del detente estaba relacionado con el virus y no con otra cosa que era lo que estaba diciendo el declarante. Pero nadie le refutó a Lascano, ¿no? Y todos ya sabemos que eso pasó. Igual que, no quiero sonar muy institucional, o sea, las miles de millones de vacunas que se han inoculado en México frente a las 1000 dosis de agua, ¿no? Tenemos ese estado que está proporcionando servicios de salud y tenemos un fenómeno con un gobernador muy específico, en un territorio específico, que inoculó agua, ¿no? Pero estamos asumiendo que todo el estado, en todos los millones de vacunas, inoculó agua. Entonces, esas cosas que nos mueven y nos van haciendo pensar que desde lados diferentes, ¿no? Y cómo entonces nos aproximamos a lo que no nos gusta, que es la forma en cómo se usan los medios, que es la forma en cómo se transmite la información, que no es algo que nosotros nos gustaría que sucediera. Y no podemos educar a toda la gente a que se comporte de acuerdo a nuestras circunstancias. Hay gente que quiere, hay gente que no piensa, que si toman el poder, entonces a partir de ese momento todo el mundo va a pensar de una forma correcta. Pero ese es un tipo de gobierno muy concreto y específico, ¿no? De la otra forma es, pues tenemos que aproximarnos como a explicar las cosas que están pasando, a entender lo que está pasando, más allá de que queramos modificarlo o que queramos que suceda bonito. Porque mientras no lo entendamos, no, vamos a seguir siendo como ¿qué está pasando aquí? ¿No? Pienso. Y una cosita más. ¿Puedo? Sí, sí. Es para el Zain sobre la noticia y el fake, ¿no? O sea, el Hugo López Gatell fue a Claxo, entonces mi hijo le preguntó que por qué la comida chatarra no era comida, ¿no? Entonces explicó de una forma muy sencillita, ¿no? Pues el producto chatarra es un producto que enferma, ¿no? Está colorado, ¿no? Y el alimento no, el alimento es tu tortilla, tu maíz, ¿no? Pareciera que la noticia sí funciona también, ¿no? Hay noticias que te enferman, que te transforman la realidad, ¿no? Y hay la noticia que te va a alimentar, que te va realmente a dar a conocer algo interesante, ¿no? Entonces, este fenómeno de cómo empaquetamos la verdad y la vendemos y enferma y envenena y, ¿no?, colapsa la sociedad, yo creo que es algo que también es un producto, ¿no?, que hacen algunas empresas, ¿no? Y sobre Amazon, es que están construyendo el metaverso. Ya no necesitan de ti, está en tu trabajo, ¿no? Necesitan que tú estés en tu casa, en tu computadora y estés produciendo. Ya no necesito físicamente que vengas a checar. Si te puedo seguir explotando desde tu casa, donde tú pagas tu luz y tu electricidad y tu internet, para mí mucho mejor, ¿no? Entonces están configurando una parte más de este capital moral, ¿no? Que te extraigo lo que más puedas sin necesidad de tenerte, de alimentarte ni crearte estructuras, ¿no? Pues todos los caminos a la digitalización a veces nos llevan a una explotación en donde el capital cuesta menos. Nada más que hubo una ligerita contradicción donde planteabas lo del Big Data como algo accesible a analizar, dices hay nuevos medios, y luego planteaste como solo Mark Zuckerberg puede acceder, como no, nada más así como plantear eso, ¿no? Porque si consideras que es accesible y cualquiera puede empezar a generar estadística a partir de esto y tal, o si hay una parte que sí solo los big corporations pueden hacer. Yo creo que considero los dos. Ya hay laboratorios libres en donde tú puedes experimentar, hacer ejercicios de Big Data, ¿no? O sea, muchos periódicos de acceso libre ya lo tienen, ¿no? Solamente que estás alimentando a la persona que tiene su laboratorio, ¿no? O sea, como que te sirven y te los usas, ¿no? Entonces tú diseñas la métrica con la que quieres ir cosechando datos y tienes resultados, ¿no? Y los analizas tú, los puedes interpretar, ¿no?
Pero por supuesto alimentas estos grandes laboratorios de labs, estos labs, que pues también tienen sus datos, más los tuyos, ¿no? Pero es un buen ejercicio, ¿no? Es interesante. Por supuesto, el que es dueño de las canicas gana todo, ¿no? Bueno, yo nada más para hacer, o sea, a mí lo que me queda, al menos desde mi experiencia con lo que presenté, y que está vinculado a lo que hemos estado discutiendo sobre el papel del antropólogo, a mí lo que me queda claro, y también conectando un poco con tu pregunta de si hay algún ejemplo de buen uso o positivo uso de estos medios o de cómo puedan hacer un cambio en realidad, a mí lo que me queda un poco de experiencia es reconocer que ya como antropólogo no... Yo siento que tengo cada vez menos elementos para poder pensar que las cosas son la tradición, por ejemplo, ¿no? O sea, a mí, o sea, me pongo a pensar así, bueno, ¿qué es realmente la tradición, no? Y por eso le puse el título, ¿no? Hablamos de ritual, bueno, ¿qué es ritual, no? O sea, cómo esta noticia en las redes se volcan y puede ser así como un ritual de la violencia, ¿no? Lo puedes catalogar así, pero realmente es eso. O sea, yo como antropólogo, en el sentido del uso de los medios y de cómo más que pensaríamos que no va a suceder como la destrucción de hospitales, es como, bueno, o sea, en algún otro momento pensaríamos que la gente que buscó los derechos básicos o el acceso a la salud, pues no lo iba a hacer, ¿no? Pero la gente que lo hizo, y bueno, por ahí, en términos de información, que lo hicieron en Arraiza, pues puede ser que haya sido gente que realmente tal vez luchó hace tiempo por los derechos básicos de la salud, ¿no? Pero entonces me quedan muchas más dudas a mí desde un aspecto como antropólogo, de pensar, bueno, ¿qué es esta la tradición? ¿Qué es la práctica social? ¿Qué es? O sea, a mí me quedan como muchas más dudas. Y no sé si se fijaron que al final del video yo le pregunto a un chico que estaba ahí, y digo, oye, ¿sabes quién fue? Y dijo, el de arriba, el gobierno, es que está enchanclado. Entonces ya. Pues nada más compartirles esto, lo de la educación, o sea, de cuáles son las estrategias que se pueden usar para poder como contrarrestar esta ola de cosas feas. Bueno, en Tenejapa estamos comenzando desde la comunidad, o sea, no es como para como abrir una escuela ni nada así como una cosa formal en términos como académicos o como se conoce la educación, ¿no? Sino que estamos abriendo desde la comunidad, quizás tengamos referentes externos, sí, e invitamos a personas externas también a compartir experiencias y a compartir alguna cosa, pero lo que le ponemos prioridad es más bien a nuestra forma de organización dentro de la comunidad. Y estoy hablando no del pueblo, sino que en una comunidad, digamos, como lo conocemos nosotros en un paraje de nuestro pueblo, ¿no? Entonces, a partir de cosas como pequeñas queremos como empezar a hacer, generar también como un interés de otros pueblos originarios a que se pueda replicar este tipo de organización comunitaria, ¿no? Entonces, desde ahí estamos empezando a hacerlo. Quizás no se conozca bien porque no nos interesa que la gente lo conozca, digamos, desde como presumir, de presunción, sino más bien lo queremos dar a conocer a los pueblos originarios para que hagan esa réplica e intercambio de experiencias y de conocimiento. Muy bien, pues ya son las 1:30. Vámonos. Muchas gracias por hacer.